Ok. Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo expondrá acerca de hipersensibilidad para el curso de mecanismos de infección y defensa. El grupo está conformado por Fátima Robles, quien es jefe de grupo, Rosa Rivero y quienes hablan, Nicole Herrera, y las tres hemos trabajado de manera equitativa. Ok, en tanto a la tabla de contenido, nuestra exposición se basará en los 4 tipos de hipersensibilidad, 1, 2, 3 y 4 respectivamente, y vamos a finalizar la exposición con un caso práctico. Este es un pequeño resumen de lo que vamos a hablar. Aquí se explican que los 4 tipos de hipersensibilidad naturalmente son medidas por de diferentes formas, ya sean anticuerpos o células. Naturalmente explicaremos más a fondo de esto. Y en tanto por qué elegimos este tema es porque creemos que es de suma relevancia, en especial nos puede ayudar a evitar sucesos funestos como por ejemplo muerte en el caso de recetar a un paciente algún tipo de medicamento al que no pueda resistir. Así que Rosa Rivero va a comenzar explicando el tipo 1. Ok, la hipersensibilidad de tipo 1. Siguiente, por favor, Nico. Ok, esta se desarrolla rápidamente, ocurriendo en minutos tras la combinación de un antígeno con un anticuerpo ligado a mastocitos en individuos previamente sensibilizados al antígeno. La hipersensibilidad de tipo 1, también denominada hipersensibilidad mediada por inmunoglobulinas E, anafiláctica, inmediata o dependiente de reginas, está mediada por anticuerpos de clase inmunoglobulina E, formados en respuesta a un antígeno determinado, es decir, alérgeno. Dentro de los posibles alérgenos encontramos los ácaros de polvo, los fármacos, venenos de insectos, polen, alimentos, contrastes radiológicos como el yodo, etc. Los aptenos son antígenos incapaces de desencadenar una respuesta inmune de manera individual por su pequeño tamaño. Sin embargo, unidos a otras moléculas, sí puede provocar una reacción de hipersensibilidad. Con frecuencia, estas reacciones se denominan alergia y los antígenos que lo provocan, alérgenos. Con la primera exposición al alérgeno, las células presentadoras del antígeno estimulan a los linfocitos T CD4 de tipo Th2 que sintetizan IL-3 y 5 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos que permiten el reclutamiento de eosinófilos. También sintetizan IL-4 que estimula a los linfocitos B para sintetizar y secretar inmunoglobulinas E. Estas últimas se unen a los mastocitos y a los basófilos mediante un receptor de la fracción del antígeno, quedando así sensibilizados. La primera exposición es asintomática. Cuando las personas sensibilizadas sufren una nueva exposición al alérgeno, es decir, una segunda exposición, esta se une a las inmunoglobulinas E presentes en las membranas de los mastocitos, formándose así enlaces cruzados entre estos, provocando una liberación o degranulación de vesículas preformadas que contienen mediadores primarios y una nueva síntesis de mediadores secundarios. En muchos casos de hipersensibilidad de tipo 1 pueden distinguirse dos fases. Una respuesta inicial o rápida que aparece a los 5 o 30 minutos a partir de la reexposición y que cede, o sea, termina en 30 minutos. La segunda fase o retardada que se establece de 2 a 8 horas después, sin un nuevo contacto con el antígeno. Dura unos días y se caracteriza por una intensa infiltración de células inflamatorias y lesión del tejido. Siguiente, por favor, Nico. Ok. Tenemos anafilaxia sistémica. Esta se caracteriza por un shock vascular, edema extenso y dificultad respiratoria. Es típico que la anafilaxia sistémica se desencadene tras la administración oral o parenteral de alérgenos como antisueros, fármacos, hormonas o enzimas. Su gravedad depende del grado previo de sensibilización, por lo que en huéspedes adecuados, dosis incluso minúsculas pueden provocar un shock. Minutos después de la exposición se produce prurito, que es un hormigueo o irritación de la piel que provoca el deseo de rascarse en el área afectada, urticaria y también eritema, seguidos de broncoconstricción y edema laríngeo, que progresan hacia la obstrucción laringea y el shock hipotensivo, y así llega hasta la muerte en minutos u horas. También tenemos la anafilaxia local, que son, este es un ejemplo claro de
de reacciones denominadas alergias atópicas. La atopía es una predisposición hereditaria al desarrollo de respuestas locales de tipo 1 frente a alérgenos inhalados o ingeridos. Este tipo de anafilaxia depende de la puerta de entrada del alérgeno y está regulada por mediadores locales. Entre estos alérgenos encontramos el polen, la caspa de animales, el polvo casero, pescado u otros. Este afecta al 10% de la población y provoca dermatitis atópica, fiebre del heno, asma bronquial y rinitis alérgica. Además, algunos pacientes pueden presentar urticaria, angioedema, prurito y secreciones gástricas. Siguiente, por favor. Ok, luego tenemos a la hipersensibilidad de tipo 2, que es básicamente un tipo de hipersensibilidad que es una respuesta mediada por anticuerpos de tipo inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, que van a reconocer antígenos expresados en una membrana celular. Ok. Existen principalmente tres mecanismos efectores implicados en esta respuesta. En primer lugar tenemos la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, la cual es un mecanismo en el cual las células NK, o que conocemos como natural killer, reconocen la porción FC, que vendría a ser fragmento cristalizable de la inmunoglobulina G, que ha reconocido un antígeno expresado en la membrana de la célula diana, induciendo así la lisis celular. También tenemos reacciones dependientes del complemento. Los anticuerpos tipo inmunoglobulina M o en todo caso inmunoglobulina G reconocen algunos antígenos expresados en la membrana y lo que hacen es que activan la vía clásica del complemento. Como consecuencia, lo que podría ocurrir es que dicha célula sea opsonizada por la porción C3b durante la fase de amplificación de la vía. Esto la conduce a eliminación por fagocitosis o en todo caso que se active la vía común y se forme el complejo de ataque de la membrana, que es lo que se conoce como el complejo MAC, complejo MAC, conllevando así a lisis celular directa. Y en tercer lugar tenemos la reacción de hipersensibilidad antirreceptor. En este caso los anticuerpos son dirigidos contra los receptores de la superficie celular, pudiendo así alterar o modificar la función de estos. Ahora, existen varias enfermedades que se clasifican como manifestaciones de la hipersensibilidad de tipo 2. Y bueno, obviamente se tiene que tener en cuenta el antígeno frente al cual se desencadenan esas funciones efectoras, ¿no? Principalmente tenemos las anemias, bueno, la anemia hemolíticas, y estas van a pasar a clasificarse en tres grupos. Tenemos a la anemia hemolítica autoinmune idiopática, que esa también se clasifica en estos tres grupos que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, sabemos que esta manifestación es de origen autoinmune y a pesar de que hay varios factores asociados, la causa exacta todavía está desconocida. Entonces vamos a tocar esos tres puntos. En primer lugar tenemos a la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, que básicamente es una reacción mediada principalmente por anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, que van a reconocer antígenos expresados sobre la membrana del eritrocito. Estos anticuerpos reconocen los antígenos a una temperatura corporal, que bueno, sabemos que es aproximadamente los 37 grados, activando así la vía clásica del complemento hasta la fase de amplificación. Tenemos la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, que es un tipo de anemia mediada por anticuerpos de tipo inmunoglobulina M, que también reconocen los antígenos del eritrocito cuando la temperatura corporal disminuye. Tiene que estar bastante baja, más o menos entre los 0 a 32 grados, sobre todo en zonas distales como por ejemplo la punta de los dedos, la nariz o en todo caso las orejas. Y en tercer lugar tenemos a la anemia hemolítica por anticuerpos bifásicos. Este es un tipo de anemia autoinmune que es mucho más frecuente en el caso de los niños y otra vez es mediada por inmunoglobulina M. El anticuerpo lo que hace es unirse al antígeno a temperaturas bastante bajas. Sin embargo, la activación de los mecanismos efectores se da cuando hay calor, cuando el calor lo que conduce es a la hemólisis. En otras palabras, lo que sucede es básicamente que se aglutinan a temperaturas inferiores a 37 grados y se hemolizan a temperaturas superiores a los 37 grados. Ok, la inmunoglobulina, la hipersensibilidad de tipo 3 o mediada por inmunocomplejos. Siguiente, por favor. Ok,
Esta está mediada por complejos antígeno-anticuerpo que se forman en la circulación o en localizaciones extravasculares donde se depositan. Los antígenos pueden ser exógenos, agentes infecciosos o endógenos. El complejo antígeno-anticuerpo produce lesión tisular induciendo inflamación en los sitios en que se depositan. La lesión posterior se debe a la activación de diversos mediadores séricos, especialmente el complemento. La reacción tóxica comienza cuando el antígeno se combina con el anticuerpo y forma un inmunocomplejo, ya sea en la circulación, conocido como inmunocomplejos circulantes, o en localizaciones extravasculares en las que se hayan depositado el primero, conocido también como inmunocomplejos in situ. Estos inmunocomplejos se depositan en tejidos sanos y generan reacciones inflamatorias. Es decir, activa el sistema de complemento y la destrucción de los inmunocomplejos por fagocitosis. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 y tipo 3 son bastante parecidas. En ambas, los inmunocomplejos pueden ser inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, pero la diferencia fundamental es que el antígeno de la tipo 3 es soluble y las del tipo 2 se encuentran en la superficie celular. Además, en la tipo 2, el anticuerpo se une al antígeno en el tejido y después se desencadena la reacción inmune, mientras que en la de tipo 3, primero se forma el inmunocomplejo, que es circulante, y después por distintas causas se deposita causando la lesión y la respuesta inmune. En todo caso, puesto que la acción perjudicial del anticuerpo requiere su unión con el antígeno formando complejos antígeno-anticuerpo, cabe englobar los fenómenos de inmunopatogenicidad mediada por anticuerpos bajo la denominación de lesiones o trastornos por complejos inmunes o inmunocomplejos. Su mecanismo fisiopatológico deriva de la interferencia física, la inflamación en el sitio de formación o de depósito de los inmunocomplejos, la citotoxicidad extendiendo como tal cualquier forma de afectación estructural de las células, la opsonización por el anticuerpo solo o por fijación, mediada por anticuerpos de los primeros componentes del complemento, y la alteración funcional. Siguiente, por favor, Nico. Ok, tenemos una enfermedad generalizada por inmunocomplejos. En esta enfermedad, los inmunocomplejos se forman en la circulación y se depositan en todo el organismo. La patogenia de la enfermedad sistémica por inmunocomplejos puede dividirse en tres fases: formación de los complejos antígeno-anticuerpo en la circulación, depósito de los inmunocomplejos en distintos tejidos y reacción inflamatoria en varias localizaciones corporales. Tenemos la enfermedad del suero aguda. Esta enfermedad es el prototipo de una enfermedad sistémica por inmunocomplejos y se debe a la administración de grandes cantidades de suero extraño. Y tenemos la enfermedad del suero crónica, que es una reacción similar a una alergia. Específicamente es una reacción del sistema inmunitario a ciertos medicamentos, a proteínas inyectadas empleadas para tratar afecciones inmunitarias o al antisuero. La parte líquida de la sangre que contiene anticuerpos que ayudan a proteger contra sustancias tóxicas o infecciosas. Siguiente, por favor, Nico. Y por último, la enfermedad local por inmunocomplejos o reacción de Arthur. En la enfermedad local por inmunocomplejos se produce una vasculitis tisular localizada y necrosis secundaria a la formación o el depósito local de los inmunocomplejos o la siembra de antígenos en un tejido determinado, como un glomérulo renal, con formación posterior in situ de inmunocomplejos. Esta reacción puede producirse de manera experimental, inyectando el antígeno por vía intracutánea en huéspedes previamente sensibilizados que poseen los anticuerpos circulantes adecuados. El antígeno se deposita en las paredes vasculares e induce la precipitación de grandes inmunocomplejos, es decir, un exceso de anticuerpos, la activación del complemento y de la cascada de coagulación, así como la agregación plaquetaria causando la necrosis fibrinosa. Siguiente. Ok, y entonces tenemos ya, para finalizar con esta parte, la hipersensibilidad de tipo 4. Este tipo de hipersensibilidad es mediada por células T efectoras y no por anticuerpos. A ver, es clasificada como hipersensibilidad de respuesta retardada debido a que es necesario presentar los antígenos a las células T por parte de las APC para su activación, induciendo así respuestas efectoras en el paciente sensibilizado en un tiempo de aproximadamente 48 a 72 horas. Las células que actúan en esta hipersensibilidad son lo que conocemos como los linfocitos TCD4 positivo,
específicamente los perfiles TH1 y TH17, que lo que hacen es secretar citocinas que reclutan y activan leucocitos, promoviendo así la inflamación, y bueno, linfocitos también TCD8 positivo. Células citotóxicas, que también contribuyen al daño tisular. En el primer encuentro con el antígeno se genera una fase de sensibilización en la que el antígeno es procesado y presentado al linfocito TCD positivo, o en todo caso los linfocitos TCD4 positivo, induciendo la diferenciación hacia el perfil TH1 o en todo caso TH17, que ejercen la función efectora de 7 a 14 días después, generando además lo que conocemos como las células de memoria. En encuentros ya posteriores, en encuentros posteriores con el antígeno, lo que pasa es que se genera la fase efectora, que está principalmente mediada por los linfocitos T de memoria específicos contra el antígeno sensibilizado. Este proceso puede llegar a tardar un aproximado de 24 horas para que la reacción sea evidente, y bueno, hay casos en los que las máximas manifestaciones se dan entre 48 a 72 horas. La inflamación generada en este caso se caracteriza por una infiltración bastante grande de células mononucleares, con predominio y duración sobre el edema. Entre las condiciones que se dan como reacción, tenemos a la dermatitis por contacto, granuloma y tuberculosis. Bueno, en tanto la dermatitis por contacto es una reacción como de tipo eczema, que se presenta con características ampollosas en una región localizada generalmente en el sitio del contacto con el antígeno. Eso se suele manifestar de 48 a 72 horas después del contacto. Usualmente lo que sucede es que la dermatitis por contacto se da en respuesta a aptemnos que se unen a las proteínas de la piel y forman un compuesto antigénico que es reconocido por APC, que activan posteriormente los linfocitos T CD4 positivo y los perfiles TH1 y de los linfocitos T CD8 positivo. En la fase de sensibilización no se va a generar una respuesta fuerte, pero en la fase efectora la manifestación se presenta entre 2 o 3 días después del contacto con el apteno, y esta sabemos que está inducida por las células de memoria. Tenemos después el caso del granuloma, que bueno, es esa estructura que se forma en respuesta a antígenos como cuerpos extraños, o en todo caso bacterias que no pueden ser digeridas por las células fagocíticas. Los macrófagos resilientes son los primeros en reconocer este tipo de antígeno. Su intento fallido por fagocitar le induce un cambio en el fenotipo, aumentando el tamaño de organelas, como en el caso del retículo endoplasmático, para lograr una mayor síntesis de enzimas. Y bueno, en el tercer punto tenemos el caso de la tuberculosis, que como sabemos es una enfermedad infecciosa bastante conocida, que está causada por la bacteria que se denomina como Mycobacterium tuberculosis, un bacilo ácido alcohol resistente que tiene como célula blanco del macrófago, pues cuenta con factores de virulencia que lo que hacen es impedir la fusión del fagosoma con el lisosoma, y bueno, como consecuencia la síntesis de especies reactivas de oxígeno, lo que como consecuencia sabemos que favorece el escape de la bacteria del citoplasma, y esto dificulta el mecanismo de fagocitosis, induciendo la formación de granulomas. Y bueno, por el mecanismo descrito anteriormente, esto con el fin de contener y encapsular la bacteria para evitar su diseminación por el tejido. Ok, ahora pasaremos a tocar el caso. Bueno, sí. Ahora yo voy a hablar sobre el caso práctico. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso voy a hablar sobre la hipersensibilidad a los fármacos. Bueno, esto es una reacción inmunitaria contra un fármaco, ¿no? Es importante saberlo porque al momento en que nosotros vamos a recetar un medicamento a un paciente, siempre se debe preguntar si es alérgico a algún medicamento, ¿no? Entonces es importante porque los síntomas de esto van desde leves hasta graves, ¿no? Incluso puede llegar hasta la muerte. Muy bien, entonces voy a empezar explicando un poco sobre la fisiopatología. Y bueno, entonces, algunos fármacos proteicos y polipépticos grandes, como por ejemplo, ¿no?, la insulina, los anticuerpos terapéuticos, pueden estimular directamente la producción de anticuerpos, ¿no? Pero, sin embargo, la mayoría de fármacos actúan como aptenos y se van a unir de forma covalente a proteínas del suero o fijadas a células, ¿no?
incluida los péptidos en las moléculas del complejo mayor de isocompatibilidad, o también conocido como MHC. Y bueno, esta unión inmunogénica a la proteína, con lo que se estimula la producción de anticuerpos contra el fármaco o las respuestas del linfocito T contra el fármaco o ambas. Los aptenos también aquí se pueden unir de manera directa a las moléculas de clase 2 del MHC, del complejo mayor de histocompatibilidad, y estas van a activar directamente al linfocito T. Entonces, algunos fármacos van a actuar como proaptenos, ¿no? Y los proaptenos se van a convertir en aptenos cuando son metabolizados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la penicilina, no es antigénica, pero su principal producto de degradación, el ácido eh, benzilpeniciloico, claro, pueden combinarse con proteínas tisulares y formar un benzilpensinoico, que es un determinante de antígeno importante. Entonces, algunos fármacos se van a unir para estimular a estos receptores del linfocito T directamente, y esto va a estar determinándose la importancia clínica de unión no apténica al TCR, ¿no? A lo que son los receptores del linfocito T. Y bueno, no está tan claro cómo se produce la sensibilización primaria ni cómo participa inicialmente en el sistema inmunitario, pero una vez que el fármaco se estimula una respuesta inmunitaria, pueden producirse reacciones cruzadas con otros fármacos dentro y entre clases de fármacos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es muy probable que los pacientes alérgicos, en el caso de la penicilina, reaccionen a penicilinas semisintéticas, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina, carbenicilina, la tiraciclina. Entonces, en los primeros estudios, consejos del diseño, alrededor aproximadamente del 10% de los pacientes que tenían antecedentes no confirmados de la sensibilidad a la penicilina reaccionó a las cefalosporinas, que van a tener una estructura, de hecho, muy parecida a los betalactámicos. Y este hallazgo ha sido citado como evidencia de reactividad cruzada entre estas clases de fármacos, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años han sido mejor diseñados, y solo alrededor del 2% de los pacientes con alergia a la penicilina detectado durante las pruebas cutáneas reaccionan a las cefalosporinas, y aproximadamente el mismo porcentaje de los pacientes reaccionan a antibióticos estructuralmente no relacionados. Por ejemplo, las sulfonamidas. Y bueno, a veces esta y otras reacciones cruzadas aparentes, ¿no? Como por ejemplo están los antibióticos del tipo sulfonamida, y los no antibióticos se deben a una predisposición a reacciones alérgicas en lugar de una reactividad cruzada inmunitaria específica. Y bueno, también hay que tomar en cuenta de que no toda reacción es alérgica. Por ejemplo, la amoxicilina causa un exantema que no está mediado por un mecanismo inmunitario ni impide el futuro uso del fármaco, ¿no? Siguiente, por favor. Listo, vamos a hablar un poco sobre los signos y síntomas. Los signos y síntomas de las alergias medicamentosas varían de paciente a paciente y también de fármaco a fármaco. Y solo un agente puede causar diferentes reacciones en distintos pacientes, ¿no? Por ejemplo, la más grave es la anafilaxia, que bueno, en este caso lo hablaron en la hipersensibilidad del tipo 1 mis compañeras, el exantema, que es, bueno, es una erupción morbilliforme, la urticaria también, y la fiebre son los más frecuentes, ¿no? Entonces, todas las reacciones medicamentosas fijas se repiten en el mismo sitio del cuerpo cada vez que un paciente es expuesto al mismo fármaco, y bueno, son infrecuentes. Entonces, algunos síndromes clínicos distintos pueden involucrar otros tipos de reacciones de hipersensibilidad, como por ejemplo la enfermedad del suero, que esta es una reacción que suele aparecer 7 a 10 días después de la exposición y causa fiebre, artralgias y exantema, ¿no? Porque su mecanismo es una reacción de hipersensibilidad de tipo 3 secundaria a complejo fármaco-anticuerpo y también a la activación del complemento. La anemia hemolítica, que es inmunitaria inducida por fármacos, y bueno, de hecho ese trastorno puede aparecer cuando se produce una interacción anticuerpo-fármaco-eritrocito,
por ejemplo, con las cefalosporinas y con cefotetán, o cuando un fármaco como la fludarabina, o también la metildopa, altera la membrana del eritrocito de un modo que va a inducir a la producción de los anticuerpos. Y bueno, estas reacciones son reacciones de hipersensibilidad del tipo 2, que ya le explicaron. Luego el DRES, que es una erupción cutánea con eosinofilia y síntomas sistémicos, que son siglas derivados de los componentes en inglés. Y bueno, en esta reacción también es llamada el famoso el síndrome de hipersensibilidad inducida por fármaco, que es un tipo de hipersensibilidad de tipo 4, en la que puede comenzar hasta 12 semanas después del inicio del tratamiento farmacológico y puede ocurrir después de un aumento de la dosis. Sobre los efectos pulmonares, algunos fármacos van a inducir a síntomas respiratorios, ¿no? Diferentes de las sibilancias que pueden ocurrir con la hipersensibilidad del tipo 1. Y bueno, con deterioro de función pulmonar y otros cambios pulmonares que también pueden constituir una enfermedad pulmonar inducida por fármacos con mayor frecuencia en una enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Y también se cree que estos efectos son principalmente reacciones de hipersensibilidad del tipo 3 y del tipo 4. Los medicamentos que pueden producir estos efectos incluyen la bleomicina, amiodarona, la nitrofurantoína, anfotericina B, entre otros. También tenemos lo que son los efectos renales, ¿no? En este caso, la nefritis tubulointersticial, que es la reacción alérgica más común, por ejemplo, la meticilina, los antibióticos y la cimetidina van a participar más que todo con frecuencia, ¿no? Y también pueden ser involucradas en las reacciones de hipersensibilidad del tipo 1, 3 o también hasta el 4. Y finalmente otros fenómenos autoinmunitarios como por ejemplo la hidralacina, el propiltioruracilo y la procainamida, que estas pueden causar un síndrome similar a lo que es el lupus eritematoso sistémico, que bueno, es una reacción de hipersensibilidad del tipo 3, y bueno, este síndrome puede ser leve, pero también tiende a respetar los riñones, el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Listo, hablando un poco sobre el diagnóstico, el paciente, ¿no? Siempre tiene que informa de una reacción inmediatamente después de tomar un fármaco. También se puede hacer un diagnóstico con la prueba cutánea. A veces también pruebas de provocación con fármaco y también como que a veces ensayos directos o indirectos de antiglobulina. Siguiente, por favor. Listo. Ahora hablar un poco sobre el tratamiento. El tratamiento que se le puede dar en estos casos, bueno, obviamente, ¿no? La discontinuación del fármaco. Otro tratamiento puede ser con los antihistamínicos, corticoides, adrenalinas y a veces la desensibilización. El tratamiento de las alergias medicamentosas consiste en realidad en suspender el fármaco que está implicado y la mayoría de los signos y síntomas desaparecen unos días tras la suspensión. El tratamiento sintomático y de apoyo para estas reacciones agudas pueden incluir los antihistamínicos para el prurito, los antiinflamatorios no esteroideos, o bueno, los AINES, para las artralgias, que son comunes, corticosteroides para las reacciones graves, y la adrenalina para la anafilaxia. Y finalmente, el pronóstico, la hipersensibilidad se reduce, de hecho, con el tiempo, ¿no? Y hay anticuerpos de IgE, ¿no? Que en el 90% de los pacientes, un año después de esta reacción alérgica, pero solo alrededor del 20 al 30% tras 10 años, los pacientes que han sufrido estas reacciones anafilácticas tienen de hecho más posibilidades de conservar los anticuerpos contra el fármaco causal durante más tiempo. Y las personas con alergia a los medicamentos deben aprender de hecho ya cómo evitar esa droga y también llevar una identificación o a lo mejor un brazalete de alerta o alguna señal de que ellos ante alguna emergencia sobre todo
los paramédicos o el hospital donde se atienda de emergencia sepan que es alérgico a un medicamento, ¿no? Justamente para evitar este tipo de problemas, ¿no? Siguiente. Y bueno, finalmente aquí tenemos las referencias. Siguiente. Y bueno, eso sería todo. Espero que nuestra exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.